La ministra Lucía Echeverri prometió la revolución del transporte. De hecho, en estas horas se va a reunir con los intendentes electos de Montevideo y de Canelones. ¿Cómo lo piensa hacer? ¿Qué es lo que se puede llegar a generar en Montevideo, en Canelones, en San José? De varios temas estaremos hablando hoy con ella. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la doble. Tenemos niveles de endeudamiento que generan complejidades, sin duda. El ministro O'Donnell lo señalaba hace muy pocos días, ustedes accedieron a eso. Tenemos el déficit fiscal más grande de los últimos 35 años. El Ministerio de Transporte no es ajeno a eso. Tiene gastos que se postergaron. Eso implica empresas contratistas, también proveedores, ¿no? o subcontratos que también están a la espera de esos pagos. Hay gastos comprometidos que generan realmente una utilización del presupuesto 2025 prácticamente en su totalidad, pero también tenemos la definición del presidente Orsi de mantener el nivel de actividad. Hay obras que ya se están firmando de mantenimiento, estamos trabajando sobre otros instrumentos en donde hay una, obviamente, necesidad de complementación entre el sector privado y el sector público, porque acá lo fundamental para ordenar que efectivamente las inversiones den cuenta de las necesidades de infraestructura que tiene el país, de que el Estado, a través del Ministerio de Transporte, recupere su responsabilidad de planificador estratégico de dónde se invierte. Y en eso estamos caminando. El presidente Orsi lo ha marcado en más de una oportunidad, la importancia de trabajar en sintonía, gobierno nacional, gobiernos departamentales y municipios, pero sobre todo la importancia que tiene el territorio, ¿verdad? En la definición de estas inversiones que son muy importantes para la vida de la gente. Y de varios temas importantes vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, precisamente con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, nos acompañan también Tamara Zamudio, Antonio Ladra, ya los vamos a incorporar a la charla. Antes de empezar los temas pensaba, ¿no? Equipo femenino el del ministerio, ¿no? Sí, sí, es verdad. Femenino. También está la subsecretaria, la arquitecta Peris, y en la Dirección General de Secretaría, digamos que en la estructura es como la dirección de mayor relevancia, pues la musculatura de todo el organismo, está la contadora Jenny Merlo. Revolución, ¿qué título nos regalaste a los periodistas? La revolución del transporte. Es verdad. ¿Cómo será eso? A ver. Es un compromiso asumido, pero además es un lineamiento que marcó el presidente Orsi, ¿no? Un hito de su gestión fuera efectivamente lograr procesar los cambios que necesita el transporte metropolitano. Nosotros en ese sentido estamos en un proceso de recuperar las competencias que tenía el Ministerio en esa área, porque tuvimos una Dirección Nacional de Transporte muy soslayada, digamos, en este último periodo, en términos generales, ¿no? Pero tiene competencias de regulación, tiene obviamente la necesidad y la obligación de ir generando políticas públicas en torno al transporte, ya sea de carga como de pasajeros, pero particularmente el área metropolitana tiene el 60% de la población y estamos en un escenario que hay consenso, ¿no? Si hiciéramos también un repaso de declaraciones, lo plantean las empresas de transporte, los plantean los trabajadores, sin lugar a dudas los usuarios y los gobiernos departamentales, ¿no? Hay una situación que tiene que cambiar porque cada vez se pierde más pasaje. En los 90 se vendían unos 70 millones, estoy hablando del suburbano, 70, 75 millones de boletos, y en el 2023 arañó los 41, 42 millones. Es decir, se viene perdiendo pasajeros y se viene perdiendo ingreso, producto de un sistema de transporte que no está pudiendo cubrir las expectativas de la gente. Allí ¿no? hay varias aristas, ¿no? Además del descenso en la venta de boletos, están las condiciones, ¿no? En las que la gente viaja. Sí. La Está calidad, la seguridad. El tiempo. No, el tiempo, Sin duda. uno piensa en la costa, la gente que viene a Montevideo. Tengo entendido que en estas horas te vas a reunir con los intendentes electos de Montevideo y Canelones. La intendente de San José está en Europa, me decías recién, está de viaje, sí. Pero la idea también es poder charlar por con ellos, supuesto. obviamente, porque es Sí, un departamento muy importante. Vos sabés que acá, Lucía, en todos estos últimos tiempos y en la campaña ni que hablar, los intendentes del área metropolitana hablaban de eso, ¿no? En Montevideo era un tema que estaba súper presente, en Canelones lo mismo. Allí hay dos proyectos sobre la mesa, está el del CIMBE, que también hemos hablado, el del Tram también, ¿no? Vos tenés, no sé si preferencia, pero inclinación por alguno de ellos.
¿Cómo lo ves eso en esto Sí. de la revolución del transporte? Yo creo que corresponde una primera salvedad, digamos, ¿no? Tanto la iniciativa privada del Tren Tram como alguna otra que se ha mencionado, que todavía no está formalizada, pero que maneja, que es una solución más aérea, son tecnologías, ¿verdad? Lo de Simbe es diferente porque no está mirando un tipo de obra necesaria o una tecnología. Hace un aporte a la política pública, que es por donde nosotros entendemos que hay que ir. Es decir, tenemos que tener afinados y consensuados los problemas y sobre todo las soluciones. Hay un problema o hay situaciones que hay que resolver de gobernanza. ¿Por qué? Porque tenemos competencias que se distribuyen entre los gobiernos departamentales, en lo que es la movilidad departamental, y el Ministerio de Transporte en lo que es suburbano, ¿no es cierto? Tenemos una situación vinculada al financiamiento, lo que estamos hablando ahora. Es decir, hay menos ingresos, hay dificultades porque hay una estructuración de las empresas para una época que ha cambiado con estos problemas de pérdida de pasajeros, que hay que ofrecer calidad, que hay que ofrecer además seguridad. Entonces, hay un tema también de regulación, de financiamiento y de estructuración del sistema como tal que tiene que reducir los tiempos de viaje. Entonces, si eso después obviamente identifica qué tipo de obras hay que hacer y en dónde, en los puntos críticos que tiene Montevideo, en algunos puntos críticos que puede tener Canelones, y después veremos cuál es la tecnología. Pero nosotros decimos, la mirada primero es sistémica. No es lo mismo un tipo de obra y un tipo de tecnología que esto que estamos intentando hacer, que es afinar cuáles son las mejores soluciones para que efectivamente la gente tenga menores tiempos de viaje desde que sale de su casa, que tenga además un transporte de calidad, que tenga un transporte confiable, que sale y sabe en qué momento va a pasar y cuánto es el tiempo que pueda estar esperando, y obviamente seguridad, ¿no? Y en cuanto a los tiempos, ¿eso es posible llevarlo adelante en un tiempo relativamente corto? Porque está la etapa de evaluación que decías recién, ¿no? El diagnóstico, cuál es el proyecto que se ajusta a las necesidades. ¿Cuánto puede llevar todo eso? Sí, en realidad nosotros para cumplir con este compromiso, la variable de tiempo es fundamental, ¿no? Porque 4 años pasan rapidísimo, digamos. Y en ese marco se viene trabajando con consultorías que están avanzando en estudios que son imprescindibles para la toma de decisiones. Sea lo que sea que se defina, se necesita tener la certeza de estos estudios para poder tomar decisiones con el conjunto de los actores, y en eso se está avanzando. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Muy bien, aquí ¿Todo estamos. bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, y entrando ya más en lo que es la gestión del ministerio, ministra, en las últimas horas se supo que la justicia laboral laudó a favor de 2 funcionarios del ministerio, de la División de Arquitectura, que presentaron una demanda por acoso laboral, el moving. Por lo cual tiene que pagar, el ministerio tiene que pagar una cifra de dinero y además probablemente pueda llegar a haber alguna denuncia penal sobre el tema. ¿Qué está haciendo el ministerio sobre eso? Y un poco si podemos hablar de qué se trata eso. Sí. En principio el Ministerio recibió la notificación y están los servicios jurídicos estudiando y analizando cuáles son los caminos que se puedan tomar. Lo cierto es que desde el punto de vista de los trabajadores involucrados, la primera medida que tomamos nosotros es brindarle garantías. Brindarle garantías a estos 2 funcionarios en particular. Uno de ellos solicitó el traslado que solicitó se concedió, todo documentado como corresponde, a los efectos de que tengan certeza de que hay una administración que pretende comportarse apegado a la norma. Y por otro lado, en términos más generales, inmediatamente de asumir, lo que hicimos fue conformar nuevamente la Comisión de Acoso Laboral, que es integrada por funcionarios que tienen obviamente calificación y formación para atender estas situaciones y tratar de que se intervenga con todas las garantías como establece la ley, digamos, ¿no? Ustedes, en el ministerio, ahí usted lo dijo recién, hay 7 sindicatos. 7 sindicatos, sí. ¿Y cómo sería? ¿Un representante de cada uno? No, es una designación que viene fundamentalmente por funcionarios que vienen trabajando porque tienen formación, derechos humanos, en derechos laborales. Por supuesto que también tienen buen vínculo con los sindicatos, pero no necesariamente tienen que ser afiliados a los sindicatos. Es un ámbito y es un organismo integrado a la institucionalidad del ministerio.
Tamara Zamudio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Andás bien? bien? Todo tranquilo. Bueno, te escuchamos. Bueno, bien. Buenas noches. Encantada. Consultarte, uno de los puntos como fuertes, digamos, de la gestión que han presentado tiene que ver con el desarrollo de las vías ferroviarias, ¿no? De esa forma de transporte que, bueno, que en los últimos años tuvo como un impulso muy fuerte de la mano de UPM y con toda la reforma que fue de esa ruta de ese eje, digamos, de Ruta 5 hasta este Paso de los Toros, y la reciente firma de un acuerdo para elaborar, bueno, un plan estratégico, por lo menos una consultoría que viabilice las posibilidades en relación a eso. Un poco lo que marcaban era, bueno, más allá de la producción de celulosa, hay otras producciones que se podrían movilizar a través de lo ferroviario. Quería consultarte ahí, por un lado, en relación a esto, si hay alguna prioridad o si ustedes han establecido, digamos, algunos rubros productivos sobre los cuales se podría fortalecer esta movilidad a través del transporte ferroviario. Y otro de los puntos que toma la consultoría tiene que ver con el transporte de pasajeros. Y bueno, sacando un poquito el área de metropolitana, también consultarte si hay ahí alguna intencionalidad en relación, además de compensar un poco algunas carreteras que por las cuestiones de las actividades productivas también se han visto como muy reforzadas, la Ruta 3, bueno, el eje Ruta 5 también. Y recordaba ahí un tren de pasajeros que no sé si está vigente todavía, de Rivera a Tacuarembó, que había tenido varios problemas, pero que bueno, como un ejemplo clave, digamos, de ese tipo de transporte de pasajeros que se podría fortalecer entre capitales departamentales. Sí, lo primero es que firmamos la semana pasada con recursos de la Cooperación Técnica de CAF, del Banco Andino de Fomento y la Corporación Nacional para el Desarrollo, la elaboración de un plan maestro, ¿no? Es lo que fija las características que tenemos que considerar a la hora de tomar decisiones para que esta infraestructura ferroviaria sume cargas y hasta dónde, digamos, ¿no? Nosotros entendemos que es una inversión histórica, sin lugar a dudas, que vino sí muy asociada a UPM, pero que no es el tren de UPM, es el tren del país. Se tomó una definición estratégica donde había, por supuesto, una carga que la justificaba, pero que da para mucho más. Y en ese sentido nosotros entendemos, primero, que no solamente a la estructuración que tiene hoy el ferrocarril central se le puede incorporar más carga, y se está conversando con otras cargas, con otros propietarios. Hemos tenido oportunidad de conversar con la Asociación de Cultivadores de Arroz, con grupos logísticos muy importantes en el país, que también les permitiría acceder al puerto en niveles mucho más competitivos, sino que además estamos en este plan maestro es analizar hacia dónde es prioritaria la extensión, la ampliación de esta infraestructura ferroviaria. Obviamente que hay una primer línea hacia la zona del litoral, porque permitiría captar cargas incluso de Argentina y de Paraguay. Y ahí hay un margen de conversaciones que se han iniciado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también del propio presidente Orsi, que estaría marcando muy buenas posibilidades. Y también hacia Brasil. Nosotros tenemos también la posibilidad de llevar carga hacia Brasil, pensemos Rivera o Río Branco, que permitiría descongestionar rutas, pero mejorar los niveles de competitividad. Y además no está pensado desde el punto de vista de que compita con el transporte carretero de carga, sino que establezca complementación. Por eso estamos hablando de avanzar a la intermodalidad. ¿Qué implica esto? Hay que analizar cómo está el trazado de las vías, qué inversiones son necesarias hacer, no solamente en la infraestructura, el material rodante, lo que hay que incorporar, ¿verdad? Y sobre todo, también una mirada sobre pasajeros. Esto que tú decías, efectivamente se mantiene con muchas dificultades. Es una obra que se hizo con financiamiento del FOSEM, ¿verdad? El fondo de asimetrías, digamos, que tiene el Mercosur en el 2017-2018, pero que no tuvo mantenimiento en los últimos 4 años, y eso ha provocado, obviamente, que la frecuencia se discontinuara, y ahí hay un montón de pueblos importantes, muy pequeñitos, que quedan prácticamente desconectados porque están bastante lejos de la Ruta 5. Este servicio les permitía tener la posibilidad de resolver un montón de aspectos de la vida cotidiana que nosotros entendemos que es por donde hay que poner la mirada también, ¿no? ¿Es posible pensar que el tren de pasajeros cubra todo el Uruguay? No, hay que analizar en ese marco, y este plan maestro lo mostrará, las zonas que tienen mayor factibilidad por la demanda actual, por la demanda futura, por la situación de las vías, por las inversiones que haya que hacer. Y ahí hay, obviamente, en el trazado del ferrocarril central, Ruta 5, La Paz, Las Piedras, Progreso, una posibilidad. Lo mismo que en Palme Hornos Pando puede ser otra posibilidad.
sin descartar, por supuesto, en algunas otras zonas. Ahora, ¿cómo vieron ustedes? Porque el gobierno tuvo que pagar 144 millones de dólares, ¿no? Lo anunció hace algunas semanas tras un acuerdo con el Grupo Vía Central a propósito de este proyecto del ferrocarril que fue impulsado en el gobierno anterior y que este gobierno de Orsi tuvo que desembolsar esa cifra millonaria. ¿Qué impacto tiene eso, por ejemplo? Sí, tiene un impacto. Primero porque asumir y saber que 48 horas antes del cambio de mando tenés un arbitraje internacional que demanda 165 millones de dólares, impacta, ya es un problema. Pero además, sobre todo, porque estaba resuelto, ¿no? Nosotros hicimos toda la transición con la información de que efectivamente se había hecho una negociación en el último semestre del 2024, eso ya estaba encaminado, había ido a Economía, estaba firmado, se tenía que pagar y nos encontramos que se incumple y ante el incumplimiento el consorcio responsable de la obra interpone un arbitraje internacional. O sea, para que la gente lo tenga en claro, eso lo tenía que haber pagado el gobierno anterior, no se pagó y pasó para este. Claro, como no lo pagó, pero no solamente pasa en toda su magnitud, sino que además incumple con un compromiso y un documento firmado, que es una modificación de contrato con el consorcio. ¿Y eso en la transición no estuvo presente? En la transición estaba presente que estaba resuelto, que estaba firmado y que ya estaba arreglado. El tema es que 2 días antes, 25 de febrero, aparentemente un desentendimiento entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte determina que no cumplan y por lo tanto el consorcio presenta el reclamo, ¿no? Es decir, entonces eso es un problema. Pero además de ese problema que nos generó realmente una situación bastante compleja y que debimos además estar prácticamente durante un mes en forma sistemática con el secretario de Presidencia, con Alejandro Sánchez, con el ministro Done, el viceministro, el ministerio, la Dirección de Transporte Ferroviario, yo personalmente, más otros equipos de ambos ministerios, trabajando para poder resolver este problema. ¿Por qué? Porque es la inversión más grande. Tiene proyección de futuro, está trabajando para generar planes de negocio que permitan recuperar parte de la inversión, pero sobre todo mejorar la competitividad. Y fue... yo diría que por razones de falta de liderazgo, de omisiones en la gestión, llevado a la situación en la que lo agarramos, ¿no? Antonio, vuelvo contigo. Sí, no, ministra, ya que habla de eso, usted también ha manifestado que se encontró con situaciones, digamos, que no estaban previstas o que, digamos, los agarró de sorpresa. Por ejemplo, una serie de compensaciones que aparecieron allí, que se firmaron a último momento. ¿Qué destino tiene? Compensaciones a algunos funcionarios. ¿Qué destino tiene eso? ¿Cómo se laudó de alguna manera? Bueno, en principio eso es producto de una reestructura que aprobó el Ministerio de Transporte, como 6 ministerios más, que llega 15 días antes del final del periodo, ¿verdad? El último periodo legislativo termina el 15 de septiembre, 15 días antes entraron las reestructuras y se aprobaron prácticamente a tapa cerrada. Cuando llegamos al Ministerio el planteo fue prácticamente unánime, que no había acuerdo con esa reestructura, no involucró a los funcionarios ni los planteos que le habían hecho a las autoridades. Lo cierto es que encontramos un ministerio con asimetrías importantes, producto de estas compensaciones y de asignación de funciones que no tuvieron los fundamentos que le otorgaran transparencia y viabilidad de parte de la estructura, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos, no nos vamos a embarcar en otra reestructura, lo hemos conversado con Servicio Civil, lo hemos conversado con todos los sindicatos, pero sí vamos a tratar de ir corrigiendo aquellas desigualdades y aquellos problemas que estas asimetrías han generado. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea un ministerio más ágil, más eficiente, y para eso hay que darle garantía al conjunto de los funcionarios, ¿no? O sea, que están analizando todo eso todavía. Sí, es sí. decir, ¿tienen un plazo? ¿Cuándo terminaría? Nosotros una de las cosas que también garantizamos es trabajar en el marco de lo que están establecidos como ámbitos de intercambio, que son las bipartitas. Te digo las bipartitas porque al tener 7 sindicatos tiene su nivel de complejidad. Cada dirección nacional designó al director o directora nacional más otro funcionario a los efectos de interactuar con el sindicato respectivo. Ahí se hace la agenda de temas y estamos tratando de ir resolviendo lo que está en el marco de nuestras competencias. Hay planteos vinculados a la reducción horaria o a modificaciones salariales que nosotros entendemos que trascienden al Ministerio de Transporte. Son cuestiones que tenemos que hablarla con Servicio Civil y en el Ministerio de Trabajo eventualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha permitido dar garantía de que efectivamente
el camino que logremos recorrer es el que vayamos tratando de acordar sin que esto implique relegar ninguna responsabilidad como gobernantes en la toma de decisiones, ¿no? Tamara, vuelvo contigo. Bien, y vuelvo un poquito con el tema del ferrocarril, pero desde otra perspectiva, ¿no? Un poco mencionabas, por ejemplo, esa vía que había, que en su momento estuvo funcionando hasta hace no demasiado, digamos, saliendo, digamos, del eje de Ruta 5, yendo a Colón, o más hacia el norte, Progreso y La Paz, que bueno, una cuestión que tenía, digamos, favorable para las personas, digamos, que lo utilizaban era el tema del costo, ¿no? Y ahí un poco te consulto, bueno, si la idea, digamos, de potenciar el sistema ferroviario tiene en sí misma una idea también de poder abaratar ciertos costos de transporte que hoy en día para la ciudadanía se vuelve bastante pesada en algunos sentidos, y bueno, y si en ese marco o en ese contexto de abaratamiento, de buscar algunas vías de abaratamiento del sistema de transporte, se está pensando, digamos, en esa cuestión, tanto en lo ferroviario como en otras áreas del transporte público. Sí. Es que justamente las zonas que vos estás mencionando entran dentro de esta propuesta de movilidad metropolitana que estamos construyendo. Entonces, sin duda que la posibilidad de incorporar el servicio de pasajeros a partir del ferrocarril tiene que estar en consonancia y tiene que leerse complementariamente con la propuesta de movilidad. Eso sin duda. Y más que una cuestión de abaratamiento, es de brindar opciones a la ciudadanía, de que tenga efectivamente eso que para nosotros es importante, que recupere la confianza en el transporte público, ya sea en el ferrocarril, ya sea en el transporte que tenemos hoy fundamentalmente con los buses, cada vez más avanzando hacia la movilidad sostenible con los ómnibus eléctricos. Pero ese es el punto medular, ¿verdad? Lo que nosotros decimos es esta infraestructura ferroviaria y esta intermodalidad que tiene que ver tanto de pasajeros como de carga, vino para quedarse, tiene que construir futuro, tiene que mejorar niveles de competitividad y tiene que conectar al país con la región y con el mundo. Y desde esa perspectiva estamos trabajando. La extensión del vínculo, ¿no?, en el puerto con Catón Nazi hasta el 2081 generó una respuesta muy dura del Frente Amplio desde la oposición. De hecho, en el programa de gobierno del Frente Amplio en la campaña hay una referencia. ¿Ustedes tienen pensado revisar ese acuerdo, conversar con la empresa belga a propósito de esto? Conversar siempre, pero además conversar siempre porque el presidente Orsi, minutos antes de asumir, nos reunió y nos dio tres premisas en las que ha venido insistiendo sistemáticamente desde diciembre a la fecha, y las reiteró ahí. Y una es generar siempre ámbitos de diálogo. Nosotros no vamos a perder eso. Acordaremos o no, nos gustará más o menos, pero el ámbito para intercambiar tiene que estar siempre. Y en ese marco, con Catón Nazi y con otras empresas, siempre vamos a dialogar. Lo segundo es, y es imprescindible para mí plantearlo, nosotros somos un país que tenemos, dentro de muchísimas cosas que nos destacan en el mundo, una de ellas que es la seguridad jurídica y el respeto a los contratos que se firman y que se honran. Lo que quiere decir que en el marco de esa seguridad jurídica, dentro de la legalidad, vamos a poner arriba de la mesa todo lo que entendamos que esté comprendido, ¿no? ¿Y ustedes encuentran o piensan que pueden encontrar disposición de diálogo de la empresa? ¿Por qué no? Yo creo que sí. De hecho, la Administración Nacional de Puerto tiene una participación muy minoritaria, pero la tiene en la terminal Cuenca del Plata. Ministra Lucía Echeverri, gracias por tu visita esta noche aquí en el lado B. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa. Sigo conversando con Antonio y con Tamara. Además, aquí en la pantalla TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en este lunes, abriendo la semana, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Sigo conversando con Antonio Ladra y Tamara Zamudio. Tienen muchas cosas para comentar. Ustedes, me imagino, están con muchas ganas. Tamara quiere hablar de las venias, me parece. Del tema del fin de semana, digamos. El tema del fin de semana, Carolina H., Beatriz Argimón. Bueno, hoy Argimón se reunió, ¿no? Con finalmente, del Partido Nacional, los senadores Álvaro Delgado y Javier García, entre otros. Y bueno, y allí un poquito conversó sobre las diferencias. Claro, porque reconoció de que no había, la comunicación había fallado ahí, ¿no? Que no había avisado en tiempo y forma sobre esta propuesta, este ofrecimiento del gobierno. ¿Vos cómo lo viste? ¿Qué análisis haces? Porque después está el de Carolina H., que es distinto, me parece. Sí, exacto. A mí me gustaría eso, ¿no? Claro. Como tratar los dos casos separados, exacto. Pero si bien la noticia salió de forma conjunta y, bueno, obviamente despertó las reacciones al mismo momento, digamos, son situaciones y casos que me parecen bien distintos, incluso a nivel de las estrategias que pueden haber pensado desde el Poder Ejecutivo, desde el
gobierno para bueno, generar estas designaciones. Yo creo que en el caso de Argimón, esto que se hablaba, ¿no? Y que decía desde sus propios correligionarios y los propios integrantes del Frente Amplio, ¿no? Es una persona con una trayectoria a nivel político muy consolidada, digamos, y que bueno, que podía ser esperable que quizás pudiera llegar a alcanzar algún espacio o algún ámbito de representación más a nivel del sistema internacional o de los organismos internacionales. Creo que ahí hubo una picardía, si se quiere, de bueno, hacer la propuesta y tratar de pasar por arriba, digamos, de la decisión orgánica del partido. Me parece que del lado del Frente Amplio esto pudo haber tenido un efecto estratégico en relación a generar un efecto mediático, digamos, y de disputa más interna dentro del partido, que hoy es el partido principal de oposición, desviar un poquito la atención, ¿no? en cuestiones que tienen que ver con la gestión del gobierno, con colonización o con algunas disputas que se venían dando, y bueno, y colocar el foco en ese tipo de internas que generó en el Partido Nacional su designación, pero no parece haber una disyuntiva, o por lo menos una crítica a lo que tiene que ver con las capacidades personales y profesionales de Beatriz Argimón para ocupar ese cargo, sino más bien de lo que puede haber sido la trayectoria hacia llegar a esa definición o esa decisión. Creo que es distinto en el caso de Carolina H. por las implicancias que tiene para el gobierno. Pero en el caso de Argimón me parece interesante eso, la disputa interna que genera en un momento donde el Partido Nacional está en una campaña interna muy importante en poder volver a generar figuras relevantes dentro del propio directorio. Bueno, hay tres ahí candidatos distintos. ¿No? Ahí, claro, está Delgado, está Javier García y está Heber. Está Heber también, Heber, exactamente. Y que curiosamente, Argimón sonaba, era una de las candidatas, ¿no? Ella había sido ya. Exactamente, ¿no? Sí. Ahí, en esto que decíamos, ¿no? Y que decía Tamara de esos ruidos internos del Partido Nacional, allí la que salió más dura fue Graciela Bianchi, ¿no? Y Da Silva. Y Da Silva también. Da Silva, y que después Gloria Rodríguez también le salió a responder a Graciela Bianchi, no directamente, pero sí con alguna referencia. El intendente, ¿no? de Paysandú, Sí. Nicolás Olivera. Nicolás Olivera también, Está, y ¿no? la agrupación de mujeres nacionalistas que sacó un comunicado respaldando a Argimón, y el propio Heber también, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay una división interesante. Sí, yo creo que hay una división ahí interesante en relación a lo que son las listas, ¿no? Recordemos Da Silva, Bianchi, incluso el propio Javier García, que tuvo palabras bastante ásperas en su momento. Son figuras que pertenecen hoy a la lista que fue más votada, digamos, durante las elecciones pasadas, y que no es una lista que integró Argimón ni haya integrado. Y también creo, y me parece interesante hablar como de las trayectorias históricas, ¿no? Y creo que los referentes que salieron a respaldarla son referentes que tienen muchísimos años, Heber o el propio Delgado, muchísimos años de trayectoria orgánica dentro del partido, y me parece que destacaron mucho, más allá de que todos valoraron como inoportuna, digamos, la forma en la que se manejó Argimón, todos destacaron, digamos, lo que ha sido su trayectoria política dentro del partido y la dedicación que ha tenido y la vocación dentro del partido. Distinto es en relación a, por ejemplo, Da Silva o Bianchi, que son figuras que, si se quiere, dentro de lo que es la historia reciente del Partido Nacional, son más renovadoras o más recientes en ese sentido, y que además tienen una disputa interna, me parece que está más marcada en la sectorial, digamos, del Partido Nacional. Yo, si me dejas agregar algo más, es que en los 40 nombres que se manejaron para los cargos que ofreció el gobierno, no estaba el de Beatriz Argimón. O sea, que el propio Partido Nacional, en ningún momento la tomó en cuenta también. Y bien podría haberla tomado en cuenta, porque ella tiene credenciales. Sí. Entonces estaba como retirada de alguna manera, quizás por propia decisión de ella o porque el propio partido no la tomó en cuenta, entonces dijo, bueno, yo me quedo. O sea, que también hay que mirar eso. De todas maneras, creo que nadie duda que lo de Beatriz Argimón como representante en la UNESCO va a ser la representante de Uruguay, no del gobierno del Frente Amplio. Yo quisiera ver eso de alguna manera. También es importante porque ¿quién sabe quién es el representante hoy de Uruguay en la UNESCO? Claro. No sabemos. Ahora se está hablando de eso. Entonces no estaba tan es presente, importante, claro. no estaba tan presente. Total. Ahora, lo de Carolina H. es distinto, ¿no? La cosa es otra historia allí, ¿no? Sí, sin duda. Quiero dejar otro puntito en relación a Argimón antes de entrar con H, que me parece interesante. Yo creo que
también puede haber sido estratégico de parte de Beatriz Argimón no hablar anteriormente con el Partido Nacional. ¿Qué respuesta hubiese tenido el Partido Nacional si ella planteaba esta decisión o esta intención de designarla para la UNESCO, si ella consultaba al partido político antes de aceptarlo, ¿no? Quizás obtenía un rechazo, quizás obtenía un marco de negociaciones que la implicaba en relación a otros cargos o a otras disyuntivas y me parece que ahí quizás primó una decisión de ella de querer, bueno, avanzar en esa designación y no entrar, digamos, en una disputa política interna o en una dinámica, digamos, interna. Y otro punto que me parece interesante también, hubo un comunicado de mujeres nacionalistas, como tú decías, que salió a respaldarla, y a mí no me parece menor mencionar esto, ¿no? Son 2 mujeres, ahora entramos también en el caso de H, que bueno, que en definitiva están siendo designadas, pero también que han estado últimamente a nivel mediático bastante o relegadas en el caso de Argimón, creo yo, a lo largo de la campaña, cuando era una figura que para mí tenía un potencial incluso para tratar de levantarlo a lo largo de la campaña como una figura de mucho valor político, si se quiere, y también, bueno, en relación como a lo que ha sido su gestión o lo que ha sido su trabajo en este último tiempo. No me parece menor que sean 2 mujeres políticas las que hoy están en cuestionamiento en relación a estas designaciones, cuando es algo que ocurre y sabemos constantemente en el sistema político. Bueno, lo de H generó un revuelo bárbaro también, ¿no? Con otro tono quizás dentro del Partido Colorado, pero sí causando algún malestar. Estamos hablando de la ex subsecretaria, que también tuvo aquel protagonismo cuando se dio el caso del pasaporte, la salida de Bustillo, bueno, todo lo que ya sabemos, un tema que está en la justicia, además también. Como testigo bueno, está ella, ¿no? Exactamente. Ella tiene que participar como testigo, va a ser llamada por el fiscal Machado. Fue una de las precandidatas del Partido Colorado, no le fue bien, ¿no? Bueno, y ahora surge su nombre, ¿no? ¿Cómo lo vieron eso? Y la reacción del Partido Colorado, además, también. Bueno, que el Partido Colorado no va a apoyarlo. Claro, ya dijo que no. Ya dijo que no. Ni siquiera Bordaberry, que en ese momento cuando tuvo... que le ha apoyado a H. Que le apoyó a H, pero Bordaberry no apoya la venia. Hay una cosa, lo de Beatriz Argimón no necesita venia. No. Lo de H sí. En aquel momento Bordaberry la apoyó y ahora no es por H, sino que dice que él no vota venias que no sean de gente con carrera diplomática. Sí, de hecho, él tiene un proyecto de ley. Él tiene un proyecto de ley en eso. Pero tampoco la va a votar el Partido Nacional, porque recordemos que en el balotaje ella dijo que no iba a votar a Delgado, o sea, está en un contencioso. Y eso ha generado problemas dentro del Frente Amplio. Sí, exactamente. Yo creo que esa es la gran diferencia, sin duda, con Argimón, ¿no? En relación, bueno, a las posibles reclamos que está generando la interna del propio Frente Amplio, porque, bueno, es un poco un tiro en los pies, creo, cuando si pensamos en todo lo que fue el caso Marcet, bueno, Carolina H era una de las grandes acusadas del partido de oposición entonces, es decir, del Frente Amplio, en relación, bueno, a haber mentido en el Parlamento, a haber ocultado información y a estar involucrada en una causa y en un caso, aunque sea obviamente convocada por ahora y esté involucrada de forma de testigo, pero bueno, que esté involucrada en una de las causas, si no es la causa más importante que tiene hoy en día el anterior gobierno en una investigación penal abierta, ¿no? Entonces, de hecho, el expresidente va a ser llamado también a declarar. Entonces, en realidad hay una vinculación directa de H en relación a esa situación del gobierno anterior y sobre la cual todos los legisladores del Frente Amplio tuvieron una crítica muy fuerte en relación a su actitud, ¿no? Sobre todo su actitud en relación a la honestidad, a la transparencia, a valores que el Frente Amplio incluso en la campaña ha utilizado con muchísima fuerza y pretende seguir utilizando en su gestión de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una contradicción bastante más fuerte, si se quiere, que con el caso de Argimón y que parecería va a generar bastantes desavenencias internas porque, bueno, por ejemplo, Andrade dijo que no necesariamente la va a apoyar o que le gustaría saber cuáles son las razones y ahí hay obviamente un cortocircuito entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo del Gobierno a la hora, bueno, de establecer estas designaciones, ¿no? Y quizás sectorial también dentro del Frente Sin duda, sin duda. Y ahí González del Partido Socialista también dijo lo mismo. Y ahí quisiera hacer un punto y es, bueno, hay una estrategia que yo creo que tenemos que pensar en lo que fue el gobierno de Mujica, que fue muy hábil, digamos que, bueno, cuando había algunas disputas o algunas críticas a su gobierno,
interno él siempre salía con alguna otra medida o alguna acción que trataba de desviar un poco la atención. Y yo creo que en este caso se intentó generar un desvío de la atención, si se quiere, o de los conflictos más mediáticos hacia la coalición republicana, ¿no? O sea, en el caso de Argimón hacia el Partido Nacional y en el caso de H hacia el Partido Colorado. Lo que creo es que con el caso de H está teniendo más problemas internos, si se quiere, que externos en otros partidos. Tamara, Antonio, gracias a los dos. La seguimos otro día. Dale. Vamos arriba, gracias. Nos vamos, volvemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.